doctor Abraham. Hoy vamos a abordar el tema de la prueba en el proceso de daños, ¿sí? Bueno, básicamente, digamos, esto es un taller para graduados, ¿no? Si estaríamos con un alumnado universitario, diría, empezaríamos esta clase diciendo cómo encarar una demanda en cuanto a responsabilidad contractual y otra, la responsabilidad extracontractual desde el punto de vista de la prueba a ofrecerse, digamos. Pero bueno, siendo graduados, teniendo en cuenta de que el 90-95% de los hechos que nos llegan a nuestros bufetes y a los tribunales provienen de acciones derivadas de hechos ilícitos, ¿sí? Fundamentalmente accidentes de tránsito, estamos hablando de, bueno, el 95% de los asuntos, ¿no? Así que, bueno, digamos, provisoriamente vamos a dejar de lado lo que es la prueba en el proceso respecto a la órbita contractual, pero bueno, si hay interrogantes, si hay inquietudes, en el momento que vamos a abrir el debate, al cual pensamos dedicarle bastante tiempo, bueno, obviamente estaremos para intentar responder esas cuestiones. Bueno, en el proceso de daño derivado de hechos ilícitos o cuasi delitos, lo primero que uno tiene que pensar es en probar el hecho, ¿sí? El hecho en sí no existe la presunción de la existencia. Digamos, uno denuncia haber sufrido, ser víctima de un cuasi delito, un hecho ilícito, un accidente, un siniestro. Motivo por el cual, digamos, ¿no? Y después vamos a puntualizar en cada caso cuál sería la prueba idónea, pero lo importante es probar el hecho. Y después, bueno, de acuerdo a la naturaleza, a la cuestión, bueno, a las particularidades de cada caso, y cómo quede trabada la litis, se verá en qué, digamos, nos regirá una presunción favorable o no, y bueno, y en ese caso, bueno, qué debemos probar y qué ya resulta probado en cuanto luego de la traba de la litis. Bueno, ahora la doctora va a ir pormenorizando respecto de cada una de las pruebas y después, bueno, vamos a abrir el debate para, reitero, escuchar todas las inquietudes, interrogantes, dudas que tengan, casos puntuales, lo que se les ocurra, acá estamos abiertos para responderles. Doctora. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Un placer estar acá compartiendo la clase del día de la fecha. Espero que ustedes también la puedan aprovechar y disfrutar. Vamos a continuar con el tema propuesto por el Centro de Graduados para el día de la fecha, la prueba en el proceso de daños. ¿Y por qué vamos a hablar de la prueba, ¿no? La importancia de la prueba en el juicio de daños y perjuicios. Porque bueno, creo que ninguno de nosotros ignora, los que estamos acá hoy presentes, que el resultado del pleito está íntimamente relacionado con la eficacia probatoria. El resultado del pleito está estrechamente vinculado con la actividad probatoria que se haya logrado desplegar en el marco del proceso. El resultado del juicio, en uno o en otro sentido, ya sea que se logre que se admita la demanda o el rechazo de la demanda, va a depender de la prueba que se haya logrado producir a lo largo del expediente. Y teniendo en cuenta esto que estamos diciendo, ¿cómo tiene que ser? Vamos a pensar en cómo tiene que ser el ofrecimiento de los medios de prueba. Bueno, el ofrecimiento de la prueba tiene que ser lo más amplio y a su vez lo más específico posible. Tiene que ser lo más abarcativo y a la vez lo más concreto posible. Em, el consejo nuestro profesional es ofrecer la mayor cantidad de medios probatorios, ya sea al momento de interponer la demanda o al momento de contestarla,
dado que después no voy a tener otra oportunidad para poder hacerlo. Cuando me encuentro trabajando como letrado en la parte actora, ¿qué voy a pensar? De acuerdo a qué tipo de evento dañoso me llega, digamos, para entablar la demanda, qué tipo de perjuicios voy a alegar de acuerdo a los daños sufridos o experimentados por mi cliente, cuáles son aquellos medios probatorios de los cuales yo voy a intentar valerme. Para esto, obviamente, voy a contar con mayor cantidad de tiempo de la que cuenta el demandado, dado de que el cliente ingresa al estudio hasta que se produce el vencimiento del plazo de prescripción, cuento con todo ese periodo para elaborar mi estrategia probatoria. Mientras que el demandado va a contar con un plazo mucho más acotado, que es el plazo que tiene para contestar el emplazamiento, pero que a su vez corre con la ventaja, con la suerte de poder haber visto cuál es la prueba ofrecida por la parte actora, cuál es la estrategia probatoria de la contrincante. ¿Esto por qué? Porque como decíamos, la prueba se ofrece en la demanda o en la contestación de demanda, salvo alguna excepción que puede ser como defensa planteada o alguna exclusión de cobertura planteada en su caso por la aseguradora, que me permita ofrecer prueba para repeler esa excepción intentada como defensa por parte de la contraria. Pero si no, el debate, digamos, va a transcurrir entre los medios de prueba originariamente ofrecidos sin que yo tenga la posibilidad de modificarlos a posteriori. Y esto es muy importante. Si yo me encuentro en el medio del pleito diciendo o advirtiendo, che, me faltó ofrecer este medio de prueba, bueno, al piste, perdiste, no voy a tener la posibilidad de hacerlo de manera extemporánea. Y ahora bien, proceso de daños y perjuicios es uno de los procesos reconocidos como de los más ricos en actividad probatoria, ¿no? Y tenemos un sinfín de pruebas que podemos ir mencionando, de la que podemos valernos. Hay una que es la prueba confesional, que hoy ya está en desuso, que ha perdido virtualidad, pero ¿a qué fines voy a seguir insistiendo, digamos, en esta prueba confesional? Bueno, a los efectos de lograr la confesión ficta o la confesión en rebeldía de la parte contraria. Ante la citación a absolver posiciones y la incomparecencia injustificada del absolvente, puedo pedir esta confesión ficta o esta confesión en rebeldía. ¿Voy a ganar un juicio por haber obtenido una confesión ficta? Y por supuesto que no. Pero la realidad es que es un indicio más. ¿Un indicio más para qué? Un indicio más en contra, digamos, a ser valorado junto con el resto de los medios probatorios reunidos en el expediente. Cuando el juez llega al momento de la definitiva y tiene que hacer la valoración global de la prueba reunida en el marco de las actuaciones, bueno, esta confesión ficta va a ser un indicio más a sumar, o sea, estaríamos sumando un granito de arena. Después tenemos la prueba instrumental, que acá hay que prestar atención en algo que resulta muy interesante. Uno puede ofrecer instrumentos públicos o instrumentos privados. Ahora, para el caso en que yo ofrezca instrumentos privados, necesariamente, y esto sí tienen que, no deben perderlo de vista, tienen que ofrecer un medio de prueba complementario. ¿Por qué? Porque algo que a esta altura ninguno de nosotros ignoramos es que muy probablemente la parte contraria me desconozca la prueba documental, me desconozca la existencia, la autenticidad, la materialidad, el soporte en el que es ofrecido. Y ahí yo me voy a ver obligada a producir algún medio de prueba complementario para intentar acreditar lo que surgía de esta prueba documental desconocida. Típico ejemplo, constancias de atención médica en el hospital. Si yo no ofrezco la prueba informativa como prueba complementaria, ante el desconocimiento de la prueba documental, yo me voy a quedar sin posibilidad de poder incorporar la historia clínica al expediente en el momento de producir la prueba, por ejemplo, la prueba pericial médica. Yo ahí voy a necesitar que el perito
cotejando la historia clínica, pueda determinar qué lesiones fueron ocasionadas por el accidente, qué lesiones presentan relación de causalidad, y es lo que me va a dar cuál es el daño indemnizable. Entonces, si yo solo acompañé una constancia de atención emitida por el hospital, tengo el desconocimiento de la parte contraria y no ofrecí una prueba complementaria a los fines de incorporar esa historia clínica al expediente, bueno, voy a quedar, les diría, bastante desahuciada, ¿no? Porque me quedo sin remedio procesal alguno para poder producir el medio de prueba tan necesario. Medios de prueba complementarios, la prueba pericial contable. Yo acompaño un certificado de cobertura ante el desconocimiento o alguna exclusión de cobertura, voy a tener que producir la prueba pericial contable. Y acompaño un instrumento particular firmado, el típico instrumento privado, me desconocen la firma, bueno, tuve que haber ofrecido la prueba pericial caligráfica. Si no, con el papelito firmado me queda, hago un cuadro, pero para el juicio en sí no me va a servir, ¿sí? No va a tener esa fuerza probatoria que necesitamos para darle validez asertiva. Ahora bien, ¿qué tenemos? Prueba testimonial. Yo en la prueba testimonial tengo distintas clases de testigos. Tengo testigos presenciales, tengo testigos de conocimiento o de concepto. Yo lo que tengo que ahí enfocar es qué es lo que quiero probar con cada uno de los testigos que yo estoy ofreciendo. Los testigos presenciales generalmente no son conocidos de las partes, a diferencia de lo que ocurre con los testigos de conocimiento, que generalmente algún vínculo poseen. Dependiendo qué es lo que yo necesite probar, cuál es el perjuicio alegado, cuál es la situación en la que se encuentra alguna de las partes que necesite ser acreditada, es que yo voy a ofrecer esta prueba testimonial. Por supuesto, vale hacer esta mención. La prueba testimonial en los hechos en los que está negado y no tengo ningún otro medio probatorio para valerme, como puede ser la existencia de una causa penal, es la prueba por excelencia para acreditar la ocurrencia del hecho. Ahora bien, lo que no puede pasar es que yo intente sustituir un medio probatorio a través de la prueba testimonial. Yo no puedo llevar un testigo de concepto indicando que mi cliente está deprimido, que no puede ir a trabajar, pretendiendo con eso acreditar el daño psicológico. No, momento. Para eso está la prueba pericial psicológica. Entonces, eso va a hacer que yo haya producido un medio de prueba ineficiente, ineficaz para el tipo de daño que yo estoy pretendiendo acreditar. Periciales, bueno, tenemos un montón. A medida que yo les voy a nombrar algunas, pero probablemente a ustedes se le ocurran otras tantas. Tenemos prueba pericial médica, psicológica, psiquiátrica, cirujana plástica. Eh, Mi cliente sufre una fractura expuesta de tibia y peroné. Necesita una cirugía reparadora. Tiene problemas de cicatrización. Necesita un injerto de piel o un injerto óseo. Eh, Sufre una infección que ocasiona que tenga que ser sometido a una nueva intervención quirúrgica, produciéndose el acortamiento de uno de los miembros y experimentando una marcha con dificultad. Por supuesto, el daño estético, ¿no? De todas esas cirugías, cicatrices, intervenciones a las que debió ser sometido. Bueno, eso se lo vamos a preguntar al perito cirujano plástico, por ejemplo. El perito contador, que es para que inspeccione los libros, para determinar si existe la denuncia de siniestro, los términos y la existencia de la cobertura. Y acá hay algo interesante en relación a si somos parte actora o vamos, digamos, por, por el seguro, en relación a si tengo acreditado el hecho, tengo la causa penal labrada e incorporada al expediente, analizo en qué casos voy a producir la contable, dado que, dependiendo de en qué situación estoy, puedo llegarle a probar el límite de cobertura a la parte contraria.
Y ahí viceversa. Si la actora me desconoció el límite de cobertura, por ahí a la aseguradora le interesa producir la contable para aprobar las condiciones particulares y generales de la póliza, ¿no? Lo menciono porque, bueno, hoy el límite de cobertura es un tema que está muy en boga. Con el doctor Domínguez damos un taller también para la Facu, que, bueno, cuando salga publicado ya quedan formalmente invitados sobre cuestiones actuales del límite de cobertura. Eh, pero ahí es donde tenemos que pensar, dependiendo de qué lado del mostrador me estoy moviendo, si la prueba me conviene producirla o no, ¿no? Uno tiene que sentar y delinear la estrategia probatoria en el momento en el que quedó trabada la litis, en los términos en los que quedó trabada la litis, cuáles son los hechos controvertidos, cuáles son los hechos conducentes, y sobre lo que yo voy a tener que desplegar toda esta actividad probatoria. La prueba pericial ingeniera, una caída en la vía pública, para que describa las condiciones en las que se encontraba la vereda, si fue reparada, si el pozo existente que puede haber sido fotografiado, incluso acompañado con fotografías simples o certificadas, digamos, como prueba instrumental, pero para que se le exhiban al perito, para que coteje las características, para que diga si ese pozo significaba un peligro para el ciudadano de a pie, en un daño que se produce por el desprendimiento de mampostería, ¿no? La responsabilidad del frentista, del consorcio, para que describa el estado, la situación de conservación de ese inmueble. Incluso hasta esta es una prueba que se podría ofrecer de manera anticipada. Ahora voy a mencionar un poquitito de eso. Digamos, o sea, por las características. O sea, la prueba anticipada está prevista en el artículo 326 del Código Procesal. ¿Y qué nos dice? Cuando la parte tema que la producción en el futuro, la producción del medio probatorio en el futuro, puede ser de difícil o de imposible realización, justificado en motivos, ¿no? Puedo solicitar esta producción de la prueba anticipada. La prueba pericial ingeniera porque tengo miedo o temo que cambien las condiciones de conservación del lugar, que el pozo sea reparado, que el frente del edificio, ¿sí? Sea sometido a algún tipo de obra. La prueba pericial médica por la edad de mi cliente. La prueba pericial testimonial, la prueba testimonial por la edad del testigo. En la prueba pericial médica, si mi cliente sufrió una lesión de grave entidad que corre riesgo de vida y que yo no estoy seguro si se va a mantener con vida al momento de producirse la pericia. Ustedes saben que en primera instancia el proceso dividido en 3 etapas, las pruebas se producen en la segunda. Entonces, dependiendo cuánto tiempo yo haya tardado en entablar la acción y en trabar la litis, es que recién se me habilita esta posibilidad de producir prueba. Tengo que tener en cuenta todo ese tiempo que me va a insumir por delante analizando el estado de salud de mi cliente. Entonces, si yo temo que pasado el tiempo existe una probabilidad de que no se encuentre con vida al momento de la realización del dictamen, bueno, fundado en motivos, ¿no? Puedo solicitar la producción anticipada. Incluso cuando del propio accidente después puede devenir la muerte. En este caso, bueno, será más difícil acreditar la relación de causalidad. Es distinto cuando la muerte se produce de manera inmediata y uno, por la entidad de los daños, puede vincular fácilmente el deceso al evento dañoso. Pero puede pasar que el deceso no se produzca inmediatamente, que se produzca pasado algún tiempo.
Entonces ahí yo voy a tener que trabajar muy bien en la relación de causalidad para determinar que esa muerte fue producto de la entidad de las lesiones sufridas en el evento dañoso. Voy a tener que hacer todo el caminito. En lo que son las pruebas periciales, es muy importante la redacción de los puntos de pericia. Cuando yo necesito que el perito me responda determinada información, enfoque la pericia sobre determinado aspecto, tengo que redactar los puntos de pericia orientados específicamente a esos conceptos, a esos aspectos de, sobre los que quiero que verse o que trate o que se meta el perito a investigar. Y que incluso si la pericia no viene con el resultado esperable, me permite a mí poder trabajar en una impugnación, porque el perito omitió dar respuesta a los puntos de pericia, porque contestó algo diferente a lo que yo le estaba preguntando, porque le requerí que haga determinada o una inspección ocular o solicite estudios médicos o determinada batería de test y no los hizo. Entonces, todo eso también me da elementos a mí para, llegado el momento, me presentan la pericia, a mí no me convence, bueno, tengo elementos para trabajar en el pedido en la impugnación del dictamen. Ahí, o sea, ahí es donde tenemos que prestar mucha atención y no escatimar, digamos, en los puntos de pericia que le vamos a preguntar a los peritos y teniendo en cuenta también las distintas especialidades que tenemos en las periciales. Siempre hablamos de las generales, pero por ejemplo, en el estudio que tenemos algunos temas contra tabacaleras, bueno, ahí la inventiva es grande para ofrecer un perito si el daño fue cardiológico, un perito especialista en patologías cardíacas. Sí, un perito bioquímico para que explique cómo funciona esta combustión del cigarrillo en los pulmones. Un perito oncólogo, un neumonólogo, un químico, además del bioquímico. O sea, como dependiendo del daño que uno está alegando, ¿no? Del perjuicio que uno está diciendo experimentar, o sea, que el cliente, ¿no? Nos está diciendo, pero que bueno, uno se lo está transmitiendo, se lo está intentando contar al juez, bueno, ahí hay que ir pensando qué prueba pericial me conviene ofrecer. Ahora, bien, negligencia y caducidad de los medios probatorios, ¿no? Algo que nos puede acarrear responsabilidad profesional, con lo cual lo voy a mencionar. Incluso hay juicios en los que no teniendo ningún elemento de prueba o teniendo todos los elementos de prueba en contra, se pueden llegar a ganar por haber acusado una negligencia de medios probatorios o la caducidad, por estar atento a el desinterés de la prueba de mi contrincante. Lo iba a decir en términos más criollos, al cuelgue, ¿no? Al cuelgue del letrado de la contraria, que se olvidó de la prueba. La caducidad tiene carácter restrictivo, se resuelve sin sustanciación y hay supuestos taxativamente contemplados en el Código Procesal. El 432 menciona 3 supuestos de caducidad de la prueba testimonial, por ejemplo. Después tenemos la prueba de informes, ¿no? El 402, que tenemos 5 días para pedir el reiteratorio en caso de que la entidad oficial, ya sea pública o privada, no conteste, bajo percibimiento de tener al oferente por desistido del medio probatorio. El plazo para pagar el anticipo de gastos al perito.
bajo apercibimiento de tener por desistido, una vez notificado. Ahí, o sea, expresamente supuestos de caducidad. A diferencia de la negligencia, que sí se resuelve previa sustanciación, se le da la oportunidad a la parte contraria de que diga los motivos de la demora, si está realizando algún acto extrajudicial, pero que tiene naturaleza impulsoria. Entonces, bueno, manifiesta que mantiene el interés en la prueba y solicita que se rechace la negligencia. Pero, estando atentos solo a la inactividad, digamos, probatoria de la parte contraria, puedo llegar a dar vuelta un juicio, no digo que sea el porcentaje mayoritario, pero existe. Puedo llegar a dar vuelta a un juicio que por ahí lo empecé pensando que no tenía muchas chances de ganarlo y de repente sí, un tema de semáforos. O sea, tengo que acreditar como demandado que el actor cruzó en rojo. El actor no tiene testigos, pero me voltea mi prueba testimonial, me declara la causa. Bueno, 1113, 1757 actual, responsabilidad objetiva, prosperará la demanda, porque no aprobó el eximente. Entonces, ahí es donde tenemos que estar bien atentos en cómo juega esto. La importancia de la distribución de la carga probatoria durante el proceso de daños. Esto de la distribución de la carga probatoria. El doctor Domínguez empezó diciendo que el actor tiene la carga de probar el hecho. Y por supuesto, esto es un principio general del derecho, ¿no? Quien alega un hecho debe probarlo. Entonces, partimos de que el actor debe probar el acaecimiento del evento dañoso. Ahora bien, si partimos de que ese hecho fue reconocido, está probado o es demostrable, y estamos en presencia de un factor de atribución de responsabilidad objetivo, se invertirá la carga de la prueba. Y acá será el demandado el que solo va a liberarse de responder acreditando un eximente. O sea, acá se activa el régimen presuncional y es el demandado el que deberá acreditar. Culpa de la víctima, bueno, hecho, en realidad culpa decía el código anterior, hecho de la víctima, del tercero o caso fortuito. Los tres eximentes. No estoy diciendo nada nuevo. Esto ya viene incorporado con la reforma del Código Velezano del 68, que introduce teoría del riesgo creado y elimina la neutralización de riesgos. Y acá que nos dice que cuando esto ya, ¿no?, venía siendo receptado por la doctrina, después por la jurisprudencia, y acá que nos dice que cuando interviene una cosa riesgosa o peligrosa, o se despliega una actividad riesgosa o peligrosa por su naturaleza, responderá el dueño, el guardián, el titular registral, el que haya desplegado esa actividad riesgosa, el que haya obtenido un provecho económico, salvo que acredite un eximente. Y la prueba de este eximente tiene que ser determinante. Acá se activa el régimen presuncional en contra de la parte demandada. Mientras que la actora tiene la carga de acreditar el hecho sí o sí, una vez acreditado el hecho, o sea, saltamos ese escalón, fue acreditado, está demostrado o es demostrable, actuaciones penales de oficio, ¿no? Interviene la policía en el momento, se labran las actuaciones sumariales, interviene el SAME. La contraria, el demandado podrá patalear y demás, pero bueno, si el acta de instrucción dice que el hecho pasó, es demostrado presencia de un factor objetivo de responsabilidad, se activa automáticamente este régimen presuncional. Y la presunción opera en contra del demandado. Se invierte la carga de la prueba. Esto es lo que es lo importante acá, que se invierte la carga de la prueba y la prueba pesará en cabeza de la parte demandada. 1113 de antes, 1757 y siguientes de ahora.
Pero nosotros no tenemos que probar el marco jurídico. El juez es un conocedor del derecho. El juez tiene la obligación de fundar sus sentencias en derecho. Principio de iura novi curia, del latín. ¿El juez qué te dice? Vos dame los hechos, yo te doy el derecho. La parte actora tiene que probar su versión de los hechos. La parte demandada debe acreditar su versión de los hechos. Pero cuando estamos en presencia de un factor objetivo de atribución de responsabilidad, acreditado el hecho, se invierte automáticamente la carga de la prueba. Y eso es lo interesante de cómo empieza a jugar esta carga, ¿no? Esta distribución de la carga probatoria. Distinto es el caso del factor subjetivo de atribución de responsabilidad. Cuando acá yo sí tengo que acreditar la culpa. Cuando la culpa no actúa como eximente, sino que actúa como factor de atribución. Este es el típico caso de la mala praxis médica, ¿no? Yo ahí sí tengo que probar la impericia, la negligencia, el descuido en el arte profesional. Estoy obligada a dar prueba acabada de ello. Aunque ahora se empieza a escuchar la teoría de la carga dinámica probatoria, no, se empieza a receptar para lo que es también mala praxis. Ahora lo vamos a ver un poco cómo opera un poco eso. Pero sí me tengo que quedar con esto de si el factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, debo acreditar la prueba del agente. No tengo escapatoria. Ahora, miren ustedes este fallo de la sala A. Son dos expedientes que venían con rechazo de demanda en primera instancia. El juez había entendido que el actor había violado la prioridad de paso del demandado. El demandado circulaba por avenida. Y a la vez había entendido que no se encontraban acreditados los daños de los vehículos para entender que se encontraba más avanzado en el cruce. Primera instancia decía, violaste la prioridad de paso por avenida y no me demostraste que estabas más avanzado en el cruce. Eso le dice al actor. La parte actora, no contenta con el resultado, apela, interviene la sala A, voto preopinante de Picasso. Bueno, cada vez que se encuentren, ¿no? Siempre lo digo esto, pero no me canso de repetirlo. Siempre que se encuentren con un voto de Picasso, se aconseja la lectura, ¿no? Y es uno de los máximos referentes del derecho civil patrimonial. Siempre eleva el debate el doctor, con lo cual, siempre que se crucen con un voto de él, tómense el tiempo, léanlo, hagan apuntes y luego continúen con la labor del día. ¿Y el que dice? La prioridad de paso no está discutida, pero es el demandado, ante la presencia del factor objetivo de responsabilidad, quien debía acreditar el eximente. Y en este sentido, dice, es el demandado que debería haber acreditado por lo menos que llegó en forma simultánea a la encrucijada, que llegó en forma conjunta a la encrucijada con el actor. Y además, dice, la prioridad de paso en Capital Federal no es absoluta, es relativa, se mantiene en la medida en que puedas acreditar haber arribado al mismo tiempo. En cuanto el otro vehículo se encontraba más avanzado en el cruce, o había llegado con anterioridad a vos, esa prioridad de paso se pierde. No te da un bill de indemnidad que te permite llevarte a todo por delante. Diferente de lo que ocurre con la jurisprudencia en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Ahí la suerte es otra.
Pero en el ámbito de la justicia nacional, la prioridad de paso se valora con con estas consideraciones. El fallo es, a ver, Moreira Lucrecia con Meyer y González Luciano con Meyer, ¿sí? Son dos coactores. Además dice, reviste la calidad de embistente, en realidad dice de embestidor, lo dice en esos términos Picasso, y tampoco probaste que el actor fuera excesivo a velocidad. Sí, Meyer, ahí me preguntan cómo se escribe, sí, con A, Meyer. Sí, muy bien. Ahora, ¿por qué es interesante? Porque nos dice cómo debe ser valorado el eximente, sobre qué prueba debe recaer el eximente, o sea, qué prueba debía haberse acreditado para tener por fundado este eximente y poderse haber liberado de responsabilidad. Por eso es provechosa la lectura de este antecedente. Otro fallo, un poco más antiguo, pero que es una expresión en su máxima ponencia del 1113, digamos, que es más o menos en la teoría pura del 1113, es un fallo de la sala M. Acá había demandas recíprocas, demanda y contrademanda. Si yo les digo esto, ustedes ya tienen que darse cuenta de que era un tema de semáforos, por ejemplo. Primera instancia hace lugar a una sola de las demandas, rechaza la otra, atiende al testimonio de dos testigos que fueron recolectados en causa penal, en algún momento de esas actuaciones sumariales, no desde el principio, que indicaban el vehículo que había cruzado en rojo en violación de la luz del semáforo. La parte, por supuesto, no contenta, ¿no? O sea, teníamos un actor demandado en otras actuaciones y el demandado de estas actuaciones, actor en aquellas, para que ustedes entiendan, ¿no? Demanda recíproca, demanda y contrademanda. La parte actora no contenta con el resultado, apela el rechazo de la sentencia, interviene la sala M, los autos son Hernández Marcelo con Mena y Mena con Hernández, ¿no? O sea, los dos van a encontrar las sentencias. Y acá, la sala, ¿qué dice? Primero que a los camaristas dicen, bueno, al haber demandas recíprocas, las dos partes tienen que acreditar, digamos, los eximentes para evitar responder, ambas partes tienen que acreditar prueba. Y se pone a analizar los medios probatorios. Llamativamente para los camaristas, la prueba testimonial reunida en las actuaciones sumariales de la demanda que había prosperado no le termina de convencer, le resta eficacia, dado que la parte era policía, el sumario había sido instruido por la misma fuerza policial, cuando en realidad debería haberse desprendido e intervenir otra, y le llama la atención que los dos testigos que declaran haber visto el estado de los semáforos, por ejemplo, no vieron que uno de los vehículos había volcado. Le resta verosimilitud a esos testimonios y los rechaza. Fernández no, Hernández. Hernández con Mena, muy bien. Y Mena con Hernández. Hernández Marcelo. Lo ponen así, lo van a encontrar. Y lo rechaza. Les resta valor probatorio. Se pasa a analizar la prueba de la contraparte. También le resta eficacia a esos testimonios. ¿Por qué? Porque el actor era taxista, los testigos eran taxistas, y dice, bueno, todos comparten el mismo oficio, no me convence. Había un tercero, un testigo, ¿no? Imparcial, que no era ni aportado ni por ninguna de las partes,
que bueno, no vio el estado de los semáforos. Entonces dice, no habiendo acreditado ninguna de las partes el eximente, confirmo la sentencia que hace lugar a una de las demandas y revoco parcialmente la sentencia admitiendo la segunda demanda. Hace lugar a las dos demandas por el 100%. Esto es lo novedoso que yo les quiero decir. Mientras que una solución salomónica por ahí hubiera sido una concurrencia que prospere en 50 y 50, admite las demandas en su totalidad, prosperan por el 100% y aplica el 1113 en aquel entonces en su máxima expresión, ¿no? Le decimos la teoría pura del 1113. Cada parte debía haber acreditado el eximente. No lo acreditó, factor objetivo, responde. Por supuesto, la parte actora de cada expediente chocha, no así las compañías de seguro, ¿no? Eso, digamos, es lo interesante en este sentido para trabajar esta distribución, ¿no? de la carga probatoria, cómo debe ser la prueba del eximente. La prueba del eximente debe ser inequívoca, debe ser una clara demostración, no debe ser contundente, no debe dejar lugar a dudas. Podría seguir dando ejemplos de accidentes, pero bueno, como la casuística es mayoritaria, nos va a atrapar el tema. Por eso me gustaría mencionarles, por ejemplo, una de consumidor, que esta es Malateste, si lo ponen así lo van a encontrar, Malateste con Metrogas. La señora comparece a las instalaciones de Metrogas a hacer algún tipo de reclamo. No sé si por error en la facturación o, bueno, por servicio deficiente y demás. Primera instancia, se caen las escaleras, alega falta, ¿no? Se caen las escaleras, yendo de un piso al otro, ¿no? En el medio del trámite. Alega falta de iluminación, estado deficiente de conservación de las escaleras y demás. Y primera instancia rechaza la demanda, porque dice que por tratarse la escalera de una cosa inerte, debió la parte actora haber acreditado el riesgo o vicio de la cosa. Por supuesto, la parte actora se siente agraviada, apela a la sentencia, llega, llega a cámara y la cámara menciona, la imposición de la carga probatoria al actor es incorrecta. El caso está plenamente inscripto en una relación de consumo. Funda incluso los principios del derecho del consumidor. Apela al alto grado de tutela que debería habérsele dado a la acción entablada. Y por supuesto, ¿qué menciona? La obligación de seguridad, una obligación de resultado. Factor objetivo otra vez. Se invierte la carga de la prueba. Era Metrogas, era la parte demandada, la que debía haber acreditado la culpa o el hecho de la víctima, de acuerdo a la terminología del código actual. Entonces, acá hay una muestra más evidente de cómo tiene que ser la prueba del eximente para poder desligarse de, de responsabilidad. Y agrego algo más que se está escuchando bastante y que aporta elementos, digamos, ¿no? Para la prueba en el proceso de daños, que es la teoría de la carga dinámica de la prueba y el deber de valoración el deber de colaboración de las partes. La carga dinámica de la prueba está, a ver, ya te lo voy a decir, en el 1007 y pico. Ahora te busco el artículo y te lo digo. Em, y el deber de colaboración de las partes.
quien está en mejores condiciones de probar es quien debe aportar los elementos probatorios para la causa. Esto se está escuchando incluso mucho en lo que es mala praxis médica. Hay que ver igual qué profesional, ¿no?, aporta los elementos para poder determinar qué es lo que pasó, por ejemplo, adentro de un quirófano, cómo fue la intervención, la valoración de los prequirúrgicos. Es el médico el que tiene más información, más elementos que la persona que está sedada, intervenida quirúrgicamente, que está sufriendo el daño, para aportar prueba en el marco del juicio. Incluso el deber de colaboración, ¿no? Esta inconducta procesal, cuando se niega un hecho que está claramente con posibilidades de ser demostrable, ¿no? Tenemos un antecedente ahí que es Giacono Daniela, sentencia del juzgado 101, confirmado por la Sala L, impone una multa de temeridad y malicia. La sentencia de primera instancia que dice: tuviste el colectivo retenido, el chofer demorado, me negás la existencia del hecho. Sube a cámara confirma sentencia y confirma imposición de multa. Y dice: la estrategia defensiva no puede ser basada en base a una plataforma que se aleje completamente de la verdad. Y confirma la imposición de la multa. Ahí donde vemos cómo el derecho de defensa encuentra un claro límite. No puedo hacer una negativa a tontas y a locas. En pos del derecho de defensa no puedo ejercer abusivamente el derecho en detrimento de los derechos de la contraparte. Tengo un deber de colaboración, un deber de buena fe. Y este fallo, que se recomienda la lectura, es interesante en este aspecto, dado que, bueno, sanciona la inconducta procesal por temeridad y malicia, Iacono Daniela, con I latina, fallo de la Sala L. Y bueno, con esto terminamos esta parte de la exposición. La idea es abrir el panel a debate, a preguntas, con el doctor Domínguez, así que bueno, estamos atentos acá para lo que quieran ir preguntando. Somos, somos todos oídos. No sé si ahí ya tenemos una mano levantada. Creo que necesitamos saber de Carolina, que me parece que te desmutea a ella, o no sé si te puedo desmutear yo. A ver, ahí le voy a escribir para que te desmutee. Ahí va. Ahí viene Carolina a ayudarnos con el panel de, de preguntas. Ahí está, disculpa Sabrina, estoy con dos actividades, entonces No hay, no no hay, no hay se escuchaba problema. bien. Bien, Ahí arrancamos entonces con arrancamos con las Carla. preguntas. Bien. Perfecto. Carla, te damos la palabra. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, te escuchamos, Ah, Carla. No bien. te vemos, Hola. pero te escuchamos. Bien, es que me tengo mala conexión. Mi consulta es la siguiente. En un posible caso de mala praxis, ¿es recomendable esperar a que la persona vea si tiene algún tipo de secuelas? Esto se trata en el caso de un parto, de un nacimiento, por ejemplo, que los médicos le dicen que con una operación podría volver a la normalidad, ya que tuvo una lesión en el momento
sea, de extraerse del bebé. Entonces, lo recomendable es esperar o se podría iniciar con el daño causado ya. A ver, bien, ahí vos ya tenés un daño reclamable, digamos que es unos rubros para reclamar, que es el daño moral y el daño psicológico, así para a primera Ujú. vista. De cualquier modo, como en general en las malas praxis se aconseja, así a modo general, ¿no? Después habría que ver el tema en particular, el Sí, secuestro de la historia clínica como medida preliminar, y ello lleva un tiempo, sería darle comienzo y por ahí esperar a ver si se presenta, si sobreviene alguna secuela física, este, para también reclamar, ¿no? Daño físico, en su caso, ajá, bien. O o sea, iniciarlo, incapacidad sobreviviente, digamos, ¿no? ajá, bien. Ir iniciándolo sobre el daño actual Y y, no. A ver, la diligencia preliminar, la sugerencia es iniciar la diligencia preliminar pidiendo el secuestro de la historia clínica. ajá, ¿Sí? Por ahí, digamos, relatar los hechos en forma sucinta, porque después va a venir la demanda, ¿no? Entonces, y el motivo por el cual se pide cautelarmente tener la historia clínica ya secuestrada. Ya eso te lleva un tiempito y después, bueno, por ahí te da mayor margen para ver si sobreviene alguna secuela física. bien. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, ahora estamos. Romina González, a ver si la. Bueno, gracias. Carlos, le damos la palabra a Romina. Romina, y podés activar el micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Qué tal? No, la consulta igual es un proceso que ya está iniciado, así que bueno, no sé cómo vamos a finalizar. El tema es que parte de la prueba documental es una demanda que quedó en daños. Digo quedó en daños porque no pasó a consumo, pero quedó en daños. Y lo que necesitamos probar es que el actor dio de baja a las cuentas que tenía, incluso las tarjetas de crédito. El banco dio de baja solamente las tarjetas de crédito, quedó la cuenta, y por una deuda de 50 pesos, el cliente termina en el Veraz y luego no logra acceder a un Procrear por ese Veraz, y ahí es donde está la afectación y es lo que se está reclamando. Lo que se probó está en la documental. Hubo también pericia contable, pero ahora lo que estamos pidiendo al banco, como es el mismo banco, no me contesta y se pasan como una fusión de cuentas personales. El banco dice que esa información no la tiene, vuelve al otro banco, el otro banco dice que en esos plazos tampoco tiene esa información. Y bueno, no queremos desistir de la prueba porque entiendo que es parte de lo que necesitamos probar, más allá de lo que se presentó en la documental, que obviamente, como habló al principio la doctora, la parte demandada no reconoce nada de esta prueba, ¿no? Eh, Entonces, a quería ver, ver cómo. y, a ver, atento a la reticencia, digamos, y tal vez como sugerencia para que se dicte una medida para mejor proveer, pedir el secuestro de la documentación. mm, A cuyo fin, digamos, el libre mandamiento, tendrías que ir con oficial de justicia y secuestrarlo, la documental. Y si no, bueno, también el principio de, bueno, pedir la presunción que nos da el artículo 388. 388 del Código Procesal para el caso de, digamos, de que la parte sea reticente en cuanto a aportar las pruebas que tienen en su poder. claro, claro, es que justamente creo que esa es la cuestión. Bueno, bárbaro, gracias. Porque, a ver, tenemos aquí en alguna mano más, creo que había por ahí, o alguna. Gracias, Romina. Bueno, les recuerdo a todos que pueden levantar la mano si quieren hacer alguna pregunta. Eh, Más allá de usar el chat, o bueno, cuando preguntan de manera oral. A ver si hay alguna. Alguna opción es ir leyendo alguna de las preguntas del chat, si no. Sí.
Acá hablaba, a ver, en caso de la chica no. Hay varias preguntas, no sé bien qué preguntas. Ahí justo Facundo levantó la mano. No sé bien qué preguntas respondieron ya. Vamos, Si vamos quieren, a le damos la palabra a Facundo. Facundo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por la exposición, muy claro y muy bueno todo. Mi consulta puntual es la siguiente. Tengo un caso donde una persona en moto fue embestida por un colectivo de una línea de transporte público y bueno, en etapa administrativa no hay ningún tipo de ofrecimiento. Tenemos las constancias médicas, tenemos noticias en los medios, como varias pruebas, tenemos testigos, pero la policía estuvo en el lugar y no levantó acta. La consulta puntual es si vale la pena realizar la denuncia o bien con todos los otros medios probatorios la cosa andaría bien. Básicamente es eso. Bien, Gracias. el hecho es, ¿dónde fue? ¿En capital, en provincia? Hola, hola, ¿me escuchaste, Facundo? Ah, lo mutearon. Caro, ¿lo podés desmutear? Ahí está. Disculpe, doctor. El caso fue en La Plata, provincia de Buenos La Aires. Plata, bien. A ver, bien, no, seguramente el colectivo interrumpió su recorrido. Esto queda registrado internamente, seguramente hay denuncia de siniestro. O sea, la prueba que no vas a poder omitir jamás es la pericial contable. Para el caso de que desconozcan el siniestro, el perito contador se presente registrando los libros de la empresa y de la aseguradora, un poco que hay denuncia de siniestro que emite la empresa y denuncia de siniestro que recibe la aseguradora, y pedir que remita, que el propio contador envíe una copia. Yo muchas veces sugiero hacer la denuncia. A ver, yo trabajé mucho tiempo en tribunales y había quienes proyectaban demanda y demandas y al momento de cuantificar tenían, hubo causa penal, no hubo causa penal, como que, y sin detenerse si la instancia penal se abría por denuncia o por intervención espontánea, y le daban mayor entidad cuando hay causa penal. eh, a ver, no debería ser fuente para valorar la cuantificación del daño si hay o no, pero como que por lo menos en algunos casos internamente sonaba que para que tenga entidad el caso, para mejorar la cuantificación, y muchas veces esas denuncias, digamos, por lo menos uno formula la denuncia, y aunque no se ratifique, bueno, sí, hay causa penal, venía, ¿en qué terminó? No se ratificó. Terminamos con la mayoría de las causas penales que tengan que ver con el artículo 94 del Código Penal, donde, bueno, para evaluar una responsabilidad penal es mucho más severo que para endilgar la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, a ver, hay veces que depende la jurisdicción, depende del momento, no es necesario para se termine haciendo lugar a la demanda, pero tal vez pueda llegar a incidir quizás en el monto respecto de la condena, ¿no? No sé si quedó claro. Está muteado, pero bueno, hizo así con la manita. A ver las preguntas. Ahí le estaba poniendo para desmutearlo, pero no se Bárbaro. puede. Perfecto, doctor, clarísimo. Ah, Muchas gracias. buenísimo. Bueno, acá están agradeciendo. Hay algunas consultas en el chat, ¿Ya? pero son relacionadas a las preguntas que estaban haciendo, creo. Hay, Eh, hay, hay algunas que podemos ir leyendo. ¿El traslado del acuse de negligencia se notifica por nota? Entiendo que sí.
por lo Sí. menos el código, hasta donde recuerdo, taxativamente impone cuáles son las notificaciones que necesariamente deben ir por cédula y no está incluida el acuse de negligencia de la prueba, ¿no? Algunos jueces alguna vez lo hacían, le ponían el notifíquese, con lo cual no quedaba otra que dar el traslado mediante cédula. Pero bueno, en principio no. Digamos, si nos tocaría a nosotros ser parte del juzgado, yo diría que no. De la negligencia de traslado y la notificación por nota, ¿no? Por Ministerio de Ley. Por Ministerio de Ley. Después, en los accidentes de tránsito contra colectivo, ¿es necesario notificar al chofer? A ver, uno de los perjuicios eh, que prima facie puede suceder si uno no demanda al chofer es que la empresa lo ofrezca como testigo, más allá de que le comprendan las generales de la ley, es un testimonio a ser receptado. Este, Esa es una pequeña diferencia. Nosotros siempre lo demandamos. Alguna vez la empresa se concursa, tiene una franquicia, aunque sea chica, y después no nos queda otra, penosamente, ir contra el sueldo del chofer. Ahí ese es otro incentivo que uno tiene para demandarlo. Digamos, uno no va a saber cuál es la suerte económica de una empresa. Este, y tal vez el chofer no conteste demanda, sobre todo cuando ya no trabaja más ahí, y uno puede ganar una rebeldía con la presunción que ello importa, digamos, en un momento de evaluar la responsabilidad. Por ejemplo, o las posiciones en rebeldía a veces son tenidas en cuenta, que en ese caso no debería notificarse la audiencia porque ya estaría declarado en rebeldía y las notificaciones, por lo menos esa, irían vía Ministerio de Ley. Así que bueno, esa es la ventaja y la desventaja. Por ahí como ventaja sería que bueno, uno traba la litis más rápido y encamina más rápido a la acción. Muchas veces la responsabilidad surge patente por la intervención espontánea este, policial, por tratarse de un pasajero, donde uno tiene mediante la SUBE y el oficio pertinente acreditado a la condición de tal. Pero bueno, por ahí la ventaja sería esto de que podría dar mejor chance de cobrabilidad. En nuestra experiencia, más de una vez tuvimos que recurrir a, o sea, nos fue más sencillo percibir del bolsillo del chofer que del bolsillo de la empresa. Muchas veces desaparecida con el paso de los años, concursada, quebrada, etcétera. Si hay algún otro interrogante. ¿Alguna pregunta más? ¿O leo alguna más del chat que, bueno, las hicieron recientemente? Una consulta. En caso de daño físico, fractura de codo al caerse, a raíz de un agujero en la vereda en la puerta de un edificio, ¿se tiene que solicitar en la demanda se designe oficio arquitecto para que explique dicho defecto en la vereda? Entiendo que quisiste decir perito arquitecto. Perito arquitecto o perito ingeniero para que determine si la avería que había en la vereda representa un peligro para el peatón que ambule por ella. Sí. Ahí hay que demostrar la ocurrencia del hecho y también el riesgo o vicio de la cosa. ¿Sí? Que tal vez a simple vista, con una fotografía tal vez tomada por la instrucción o una fotografía después verificada por escribano, digamos, con un acta notarial donde
dice que esa fotografía pertenece a ese lugar en ese momento, o algún testigo que reconozca el estado de la vereda eh, de la forma que se observa en la fotografía, por ahí es suficiente como para que el juez valore de que realmente era un elemento de riesgo para el transeúnte. Normalmente nosotros ponemos en los puntos de pericia de la pericial ingeniera, más que arquitecta, para que diga si representaba un peligro para el tránsito peatonal en el lugar. Creemos que es así. Bueno, ¿alguien se anima a hacer la pregunta in voce o sigo leyendo? Por ahí está bueno porque, nada, es más cercano verse la cara, hacer como el intercambio con el colega, pero bueno. Em, en un caso de mala praxis, ¿puede ser un factor determinante la edad del damnificado para hacerse el procedimiento médico? Es un paciente de 83 años, se hizo una colonoscopía, hoy en día quedó con problemas del corazón y sin poder caminar por haber estado tanto tiempo internado. Bueno, ahí lo que hay que, a ver, en cuanto incide la edad del paciente, eh, lo que hay que demostrar, y esto va en los puntos de pericia médica, es, bueno, qué daño tiene y qué relación de causalidad hay entre la intervención o la mala intervención de la endoscopía con el daño. Es probable de que haya un daño y el perito diga, sí, esto es producto de la endoscopía, o que diga, no, esto es producto de la edad, o que la edad haya podido influir en parte para ocasionar ese daño, con lo cual ahí podría haber, no haber causalidad 100% o que sea una concausa. Y de esa forma el juez debe merituar en cuanto hace que el rubro proceda, si total o parcialmente, y de acuerdo a eso cuantificar, ponerle un valor en moneda. Bueno, creo que habían preguntado el artículo de la teoría de la carga dinámica a la prueba, es el 1735, eso no, me habían preguntado, ahí se los digo con precisión, le había dado un aproximado. Después, bueno, puede ser que me haya salteado alguna pregunta, pero en líneas generales No sé creo que si no. acá hay una que dice, ¿se puede mandar a un médico clínico que atendió en guardia por una paciente a raíz de una caída en vereda? Ahí está. El mismo no mandó placa, había fractura de rótula, estuvo trabajando 8 días así. A ver, fuera de lo que haya sido el origen del daño, en este caso una caída en una vereda, que no sabemos si es por culpa del frentista, del gobierno de la ciudad, o puede haber elemento o no, o por torpeza. Este, eh, Parece ser una mala praxis, digamos, ¿no? Un dolor en rodilla, con los síntomas que debe haber presentado, seguramente habrá que demostrar de que eso ameritaba mínimamente una placa para descartar lesión ósea. Y al no haberse hecho, y luego de eso no seguir un procedimiento curativo, por ausencia o postergación del diagnóstico, si generó un daño, sí, digamos, y la demanda no solo sería dirigida al médico, sino al nosocomio y, bueno, a la cobertura de seguro que pueda llegar a tener el médico y a la aseguradora de- del, del hospital, de la clínica donde se haya atendido, ¿no? Bien, ahí tenemos una mano levantada Sí, de Carlos. eso iba a decir. Le Carlos. damos la palabra a Carlos. Carlos, puedes activar el micrófono. Sí, buenas tardes.
Estimados profesores, si ustedes me permiten, yo quisiera aportar algo que, digamos, un juicio que yo intervine sobre el tema de la prueba. ¿Cómo no? Sí, claro, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Más que nada para poder ilustrar a mis compañeros y colegas. Eh, Tuve un juicio muy especial contra la firma Luar por la muerte de dos ciudadanos extranjeros, a lo cual no me quisieron abonarlos por una RT porque tenían la, digamos, identidad falseada. Eran dos ciudadanos bolivianos que habían entrado a trabajar, digamos, con documentos que no eran lo que le correspondía. A raíz de eso, esto fue en un silo en Puerto Madryn de Alvar, la aseguradora no me quisieron abonar porque inclusive llegaron un momento de decirme tráigame el certificado de función con los verdaderos titulares, a lo cual no podría hacerlo. Pero me valí en la contestación de la demandada de que me acompañaron en la prueba, digamos, documental, los certificados, digamos, del examen preocupacional. Un tema que yo pude observar estaban las firmas, digamos, en este caso de las dos personas que habían fallecido. Yo tenía las viudas, correcto, y un hijo. Solicité, denuncié hecho nuevo y pedí oficio a la prefectura en Bolivia, Estado Plurinacional de Bolivia, se llaman prefecturas, a que remitan las fichas de la cédula de identidad como prueba indubitativa, porque es el único elemento que uno en forma personal no lo puede negar, porque cuando tiene que sacar el documento tiene que firmarlo. A raíz de esa cuestión, fui al juzgado a hablar con la secretaria, me dijeron que no, denuncié hecho nuevo, le dije, usted tiene el 50% de la prueba. Me lo discutió y era el sobre que ellos habían acompañado, como por supuesto cuando contestaron la demanda con la prueba documental. Bueno, lo hice valer. A los 15 días, la aseguradora pidió una audiencia de conciliación. Me ofrecieron un monto muy importante, le dije que no, porque eran los dos operarios, eran calificados, digamos, por su actividad en la construcción y otro electricista. Pasó una semana más, me volvieron a pedir otra audiencia y ahí me dieron todo lo que pedí. No todo, pero me dieron el 80% de lo que pedí, por el tema de la prueba. Bueno, te felicito, Carlos. A ver, No más que nada sí, para... sí, sí, bueno, te felicito. A ver, esto es lo que vos estás planteando, es un tema de un accidente de trabajo, ¿no? De distinta naturaleza al tema que estamos tocando hoy, pero con alguna vez puede ser de que se dé una situación igual, donde haya problemas con la identidad del fallecido. Yo creo que ahí el inconveniente que tenías vos era que las personas que estaban aseguradas no eran por identidad, no eran las personas fallecidas, con lo cual la Vale. verdad que creo que haber tomado el camino de una conciliación me parece el más indicado. Así que felicitaciones, Carlos. Muchas gracias, profesor. Muy Sí, amable. no sé si tenemos alguna otra pregunta. Mariana, sigue habiendo preguntas acá en el chat. Vereda subida por raíz. Acá Marcela Ábalos. ¿Hay una pregunta por ahí? Ahí, doctor, sí, Ah, justo Nerina, perdón, levantó la mano. vamos con Nerida. Le damos la palabra a Nerina. Hola, buenas tardes. Recién nombraron algo de que demostrar un pozo con una foto. En esto de la inteligencia artificial y todo eso, una foto hoy en día realmente es algo difícil de probar, ¿no es cierto?
A ver, bien. Eh, Uno lleva una foto, por ejemplo, de una vereda rota. Claro, Hoy, digamos, es más fácil falsificar eso. De cualquier modo, ya estaba estipulado que la documental desconocida no tenía valor si no se prueba que esa, correcto. por otro medio, de que la vereda y el estado que se observa en la fotografía correspondía al lugar. Entonces, a ver, si la fotografía está acompañada en la causa penal tomada por la instrucción, ya, digamos, eso es un instrumento público, digamos. Eh, Otra forma es la de ir rápidamente, tomar las fotografías en presencia de escribano y certificarlas. Y por último, digamos, la más sencilla o más económica es llevar al testigo, algún vecino, Perfecto. algo que diga si la vereda estaba, reconozco como que la vereda estaba en ese estado en aquella época. Muchas veces llegamos al momento de la pericia, por ejemplo, ingeniera, y se tiene que hacer sobre la acera modificada, ya reparada. Claro, Naturalmente ocurre eso. Entonces, bueno, los medios probatorios son eso. perfecto. Y tal vez, digamos, como cuarto, que lo determine el perito, si resulta verosímil que la vereda esté en esa condición, de acuerdo a lo que él observa, más allá de que haya habido una reparación. Él, con su arte, puede llegar a, a, digamos, certificar, de alguna forma, considerar de que cree verosímil que el estado de la vereda estuviera de la forma en que se vislumbra en la fotografía. Eso es Correcto. Y lo mismo con una, videos, ¿no? Lo una mismo con cuarta forma. videos. Sí, hoy también está muy a mano el tema del video. Claro. Pero digo, con la inteligencia artificial que modifica todo hasta eh, Por eso, es siempre, incluso antes del nacimiento de la inteligencia artificial, siempre había que ratificarlo con algún otro medio probatorio. Porque la simple documental, si es desconocida, su autenticidad, hay que probarla. perfecto. Gracias. Y estos son los medios, digamos, apropiados, creemos nosotros, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Nerina. Le damos la palabra ahora a Lía. Día. Lía, ya podés activar el micrófono. Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por toda la exposición. Yo tengo una consulta que es muy parecida a la de la colega, eh, porque sucede que, bueno, mi clienta tuvo un accidente en la calle por una tapa de sur que no estaba arreglada. Bueno, cuestión que ella hizo el reclamo en Ciudad. eh, y al poquito tiempo que ella inició el reclamo, como que Ciudad activó el proceso de control con Edesur, arreglaron el pozo y acreditaron eso en el expediente y de esa forma se libraron de responderle. El tema es que, bueno, tengo el mismo problema, tengo fotos que sacó ella y nada más, a mí se me había ocurrido quizás, como que es una calle muy transitada, pedir las cámaras de la ciudad como para acreditar que el arreglo se hizo después de esa situación, pero El no lo tema es que sé. las cámaras de la ciudad creo que no duran más de 3 meses, como mucho, porque se regraban encima. Lo que sí podés pedir, creo, así rápido, el expediente administrativo de la ciudad, porque si la ciudad corroboró eso y los intimó a reparar. No, lo que pasa es que el Ciudad primero dijo, hay un expediente iniciado hace un año atrás, pero ya está arreglado. El tema es que está bien, o sea, el expediente se inició un año antes del accidente, pero el arreglo sucedió después. Es como que la administración dijo, no, acá no hubo nada. Dijo, no, yo me quejé y ya está arreglado. Lo que pasó en el medio no lo sé. Pregunta, ¿intervino en el lugar el SAME? No, no, porque simplemente, o sea, en realidad sufrió daño su vehículo, tuvo que pagar unos arreglos. Ah, Ella no sufrió daño, solamente el vehículo. bien. ¿Y tenés fotografías de cómo estaba el pavimento en ese momento?
Sí, exactamente. Y bueno, también el presupuesto que le habían dicho en su momento para Sí, arreglar el auto. eso es para la entidad del daño, pero respecto de la responsabilidad, ahí tendrías que llevar a algún testigo, algún vecino que reconozca que ese inconveniente estaba más o menos para la época de esa. Ok. ¿Y el perito que decía antes también? Y que, a ver, vos el presupuesto es una declaración unilateral, digamos, ¿no? Entonces tenés que, en los puntos de pericia, ingeniero mecánico, por un lado, determinar si el estado del pavimento podía generar un, un daño como el que se observa en las fotografías que seguramente tenés del rodado, y provocar los daños que se observan ahí y que también manifiesta el presupuesto. Y después también preguntarle si el valor de reparación, de acuerdo al presupuesto, resulta verosímil en cuanto a sus costos para la época en que fue efectuado, ¿no? El presupuesto. Y también te sugiero, digamos, que preguntes al ingeniero el tiempo de reparación, teniendo en cuenta la espera de turno y consulta de presupuestos para reclamar el rubro de privación de uso, ¿no? Por el tiempo que no pudo utilizar el rodado mientras estuvo para ser reparado. Claro. Otra cosa que pues se me olvidaba que también tenemos es que justo la cliente pasó unos días después y tiene fotos del momento en el cual lo estaban arreglando. Está Pero bien. bueno, nuevamente son fotos que las tiene ella. No, no Bueno, están. ahí vas a necesitar un testimonio. Testimonio de un vecino. Un vecino que diga, sí, lo repararon y esta foto corresponde, sí, los vi, tenían un chaleco de esa forma. Ok, Este, bueno, seguramente. perfecto. Tal vez el juez considere que es suficiente por el buen tema. Creemos que no, creemos mínimamente apreciar ingeniera que determine que las fotos pueden verosímilmente considerarse de ese lugar atento la reparación que él ve en el pavimento, ¿no? Claro. Sí, Que, sí, porque bueno, igual. una o digamos, cualquiera de las dos pruebas te pueden servir si son las dos mejor. Claro, si no, bueno, a mí se me ocurre que para acreditar que la foto no está adulterada ni nada es poner a disposición el teléfono. O sea, la verdad es que yo desconozco cómo es todo el asunto de la inteligencia artificial, pero cuando vos tenés un archivo y vos ves los detalles o las propiedades, es como que sale cuándo fue creado, Y modificado, bueno, de hay un perito motivo, ingeniero horario. informático. Bueno, entonces tendrías que pedir la pericia de ingeniería informática para que, Ah, ok. poniendo a disposición el teléfono al perito, al experto, determinen si esa fotografía, si estás dentro de sus posibilidades, determinar si esa fotografía fue alterada o no. Y si fue tomada, lo que pasa es que él tampoco te va a poder determinar de dónde fue tomada la fotografía, de qué lugar. Claro. Pero bueno, Depende igual, ¿eh? también O es un sea, hoy elemento en más. día, no sé, creo que depende cómo tengas configurado el teléfono, porque al menos a mí me dice, bueno, estuviste acá en esta locación hace no sé cuántos años y como que queda registrado también en la foto misma o en el registro del teléfono. Pero bueno, voy a ver más por eso y a ver si hay algún testigo. Así que bueno, gracias. Bien, bien. Bueno, vamos con la última pregunta de Marcela. Ya se nos está acabando el tiempo de la clase, así que si la podemos. Ahí está. Hola, sí, no sé si me escuchan. Sí, atentamente. ¿Qué tal, doctor? Sí, yo ya había hecho una pregunta y usted me contestó. Lo que le quería comentar era que también esta caída de la clienta fue en la vereda de una comisaría, ¿sí? En provincia de Buenos Aires. La clienta hace referencia de esa vereda porque se levantó por raíces de un árbol en diciembre del 2022 fue esto, y ella se cayó. Y en la comisaría le dicen que a ellos no les corresponde arreglar esa vereda, sino al municipio.
al municipio le dijeron que tenía que hacer una nota, abrir un expediente y bla, bla, bla. La cuestión es que hasta el día de hoy la vereda sigue igual. Y la clienta hasta el día de hoy le cuesta flexionar del todo su rodilla derecha, más allá de la kinesiología, de todo lo que hizo. El médico, yo quería plantearlo primero así, empezar a intimar con carta documento al médico que la trató en guardia, porque no, le dijo que no era nada, que le iba a dar analgésicos y antibióticos, pero que si ella estaba caminando, fractura no tenía. Y ella continuó trabajando de provincia hasta el centro, 8 días, hasta que después de una resonancia le sale que tenía una fractura de rótula derecha. Bueno, y se tomaba colectivo, subte, tren para ir a trabajar. Yo quería comenzar primero intimando al médico y a la clínica, porque era una clínica privada, porque yo tenía obra social. Y después empezar a reclamar si esto no va bien, empezar a demandar también, a reclamar, mandar una carta de documento al municipio y ir por daños y perjuicios. No sé si estoy encarándolo bien o no, porque yo lo que A ver, quería hacer primero es llevar yo a creo, mediación no, al médico y a la clínica. a ver, creo que la carta de documento no te suma nada. Ok, Eh, Bien, vos podrías ir por el lado de la mala praxis, con los rubros. A ver, ahí vamos a suponer que tiene una incapacidad y vas a tener que determinar de que esa incapacidad devino por eh, la falta de diagnóstico oportuno, ¿sí? Y no simplemente sí. por la caída, con lo cual estás un poco más apretada ahí, por decir vulgarmente. Eh, y si vas a hacer la acción este, digamos, el accidente, ahí tenés como responsable al municipio y al frentista, ¿sí? Tendrías que demostrar, a ver, tendrías que ver quién es el propietario, suponiendo que sea la policía de la provincia de Buenos Aires, estamos hablando de que el propietario de esa, el frentista, mejor dicho, de esa propiedad de la provincia de Buenos Aires, que tiene el deber, cuando observa una anomalía, de intimar al municipio. Si lo intima al municipio, previamente al accidente está deslindado de responsabilidad. Dudo que haya sucedido, más, No, no lo hicieron. Le con lo dijeron que no era cual su responsabilidad. ahí deberías litigar contra el municipio, contra la provincia de Buenos Aires y seguramente en el Tribunal Contencioso federal de, no sé cuál departamento judicial correspondería de acuerdo al lugar del accidente. Sí, es provincia, Merlo. Merlo, bueno, sí, a la municipalidad de Merlo y a la provincia de Buenos Aires y calculo que deberías litigar en el contencioso federal civil y comercial de Morón, si no me Sí, equivoco. Así que bueno, se nos muchas acabó el gracias, doctor. tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y, Muchas gracias. y bueno, quedan invitados a los próximos seminarios que estaremos dando oportunamente acá junto con la doctora Abraham. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes, gracias por la compañía. Mucha suerte. Muchas gracias, doctores. Gracias a los participantes. Nos vemos en el próximo taller. Saludos.